Muy buenas tardes, vecinos y vecinas de Pudahuel y Cerro Navia, 18 horas con 5 minutos y comenzamos otra edición de Línea, donde hoy vamos a estar conversando un poco más sobre la comuna de Cerro Navia. El pasado martes tuvimos un invitado bastante importante para hablar sobre contingencia, ¿cierto? La contingencia sobre el coronavirus en Pudahuel, y hoy vamos a tener un invitado que tiene que ver también con el área política de Cerro Navia. Hablamos de Rodrigo Valladares, concejal de la comuna de Cerro Navia. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, bien, Gabriel, ¿y tú cómo estás? ¿Todo bien? Y don Gabriel Riveros, director del diario Tropezón. ¿Cómo está? Aquí estamos, lo más bien, Marcelo. Lo veo ahí en la calle, ¿cierto? In situ. En terreno. Estoy en el jardín. Trabajando en terreno, sí, en el jardín. Sí, estoy en el jardín de mi casa, en media agua. Claro, le invitamos a participar a los vecinos y vecinas de Pudahuel y Cerro Navia, a participar comentando, dejando sus preguntas para el concejal, porque vamos a estar conversando sobre varias cosas interesantes en este programa. ¿Cómo está, don Gabriel? Y lo dejo también ahí para que comencemos la entrevista con el concejal Rodrigo Valladares. Oye, muchísimas gracias por el pase, Marcelo. Bueno, y contento, además, un poco lo que dijiste tú la vez anterior, la entrevista que tuvimos con el director de salud de la corporación municipal, en este caso de la comuna de Pudahuel. Dio datos bastante importantes, bueno, y la gente también quedó bastante, todavía hasta el día de hoy, todavía siguen preguntando algunas cosas que realmente han generado algún grado de conmoción y preocupación. El director de salud, quiero hacer esta entrada, me hizo hincapié a que lo que se dice en cierta forma también es para promover el autocuidado, que la gente se cuide, estamos pasando una pandemia y es responsabilidad de todos. Y quiero saludar a Valladares, concejal, un joven concejal, uno de los jóvenes concejales que tiene la comuna de Cerro Navia, militante del Partido Socialista, que ha estado muy activo además en lo que ha sido esta campaña del coronavirus. Muy buenas tardes, Rodrigo Valladares. Muy buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Ahora sí, Gabriel, delante dije Gabriel y era Manuel, así que pido disculpas por aquella... Marcelo. El pequeño... Dile, Marcelo, perdón, Marcelo. Sí. Marcelo y Gabriel. Ahí sí. Bueno, primero que todo, darte gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes, que además siempre lo sigo a través de las redes sociales y a través de diferentes espacios por las noticias que dan a los vecinos y a las vecinas de las comunas de Pudahuel y de Cerro Navia. Bueno, y me imagino que otras muchas comunas más que también lo siguen. Así es. Oye, Rodrigo, entremos a tierra derecha, que es un poco lo que le puede interesar a la gente, y te lo quiero preguntar directamente. ¿Cómo está la comuna de Cerro Navia referente al tema de la pandemia? Mira, yo creo que para comenzar hablando de cómo esto se ha vivido en la comuna, ha empezado de mucho menos a más. Aproximadamente el 12 o 13 de marzo comenzamos a ver desde muy lejos esta situación que se veía viniendo a través del país con algunos contagiados. Y yo creo que la palabra para poder definir la pandemia es incertidumbre. Incertidumbre porque, primero porque de parte del gobierno, digamos, los vecinos y las vecinas creo que sienten un mensaje un poco débil, ¿ya? Un poco débil en cuanto a las medidas que efectivamente se deberían tomar respecto de cómo enfrentar una pandemia de tal gravedad como esta, que las cifras actualizadas al día de hoy son más de 8.000 casos y a fin de mes deberíamos tener 16.000, 17.000 casos aproximadamente, lo que significa una situación terrible porque, como lo han conversado, dicho muchos médicos expertos del área, el sistema de salud se espera que en algún momento colapse. Entonces, pero Rodrigo, te quiero dar un alcance. Bueno, la comuna de Cerro Navia, bueno, va en alza, como todas las comunas en realidad. Hasta el momento tienen 65 casos ya confirmados. Sí. Pero tú dices, ha sido el gobierno el que no ha hecho bien las cosas, pero yo te lo quiero preguntar a título local. ¿Lo han hecho bien ustedes localmente? Mire, yo creo que hay iniciativas de índole local que se pensaría o se creerían que son suficientemente efectivas, pero no lo son.
Por ejemplo, y te voy a nombrar un punto súper importante, que es la sanitización de los espacios. ¿Ya? Uno es la sanitización de los espacios y lo segundo es el tema de las ferias libres. Primero, sobre la sanitización de los espacios, hay un poco de desinformación para los vecinos y las vecinas, del entendido de que cuando se sanitiza un espacio, este espacio dura aproximadamente 6 o 7 horas sanitizado. Exacto. Lo que significa que si una persona que tiene coronavirus, después de eso, toca o está cerca de ese espacio sin querer, por decirlo en palabras simples, ese espacio va a estar nuevamente infectado. Entonces se genera un poco de efecto placebo o un poco de la falsa sensación de seguridad con la sanitización de los espacios. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo que me gustaría mencionar, que yo creo que en una comuna como Cerro Navia, que no tenemos grandes malls, no tenemos grandes tiendas, no tenemos tantos lugares en los cuales se aglomere públicos, pero sí tenemos las ferias libres. Entonces yo creo que la municipalidad en ese sentido ha estado con una estrategia bastante deficiente en lo que debería ser el manejo de las ferias libres. Y yo creo que no solamente también la municipalidad de Cerro Navia, sino que ha sido un tema a nivel generalizado en el país con respecto a las ferias libres, porque no se ha podido limitar la cantidad de personas que van a las ferias libres. Ahora bien, yo creo que es un problema, con esto me quiero extender un poco, un problema complejo porque por un lado tiene los locatarios de las ferias libres que necesitan trabajar, ya que son personas que muchas veces trabajan el día a día y que no tienen una gran espalda económica muchas veces para poder estar meses en sus casas sin trabajar, así como también lo son muchos chilenos de trabajadores informales o trabajadores del retail, etcétera, o trabajadores honorarios, y además sumémosle a eso a las personas que están cesantes. Entonces, tiene ese tipo de trabajo que de una manera u otra debe seguir trabajando. Eso es lo primero. Y lo segundo, tienes los vecinos de la comuna que necesitan seguir abasteciéndose de los insumos básicos. Entonces, ahí hay, y tienes la tercera variante o interés, que son es cómo lidiamos con esta pandemia y cómo evitamos las grandes aglomeraciones o evitamos los contagios. Entonces, yo creo que hay que buscar los mecanismos y las formas para poder lidiar con esos tres aspectos. Y Rodrigo, pero a ver, te interrumpo porque tú estás haciendo y te hemos visto también, y lo publicamos en nuestro medio, de que tú has hecho una campaña, por ejemplo, para entregarle mascarilla a la gente. Sí. Pero aparte de esa mascarilla, ¿tú tienes alguna propuesta que vaya más allá, a lo mejor, de lo que se está haciendo actualmente? Porque está bien decir, si se sanitiza por 7 horas, puede ser una sensación de placebo, pero se está haciendo, digamos, por una parte. Por otra parte, el alcalde Tamayo ha salido públicamente diciendo que quiere que se bloquee la comuna ya, digamos, que se dé cuarentena total. No sé si tú tienes alguna propuesta y avalas también esta cuarentena total. Es que yo creo que el alcalde Tamayo en eso está parcialmente equivocado, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque yo creo que el debate nacional y uno de los propulsores de este debate nacional que ha sido el alcalde Tamayo sobre pedir cuarentena total en Cerro Navia es un debate sesgado, un debate parcial. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque tú declaras una comuna en cuarentena, pero después de eso vienen otro tipo de problemas. Y yo te voy a nombrar 3 problemas que vienen después de eso. Primero, el control que se tiene que ejercer para que las personas efectivamente estén en cuarentena. Yo te digo, en Cerro Navia tú vas a las 10, 10 y media de la noche, hay mucha gente en las calles. Sí. De hecho, hace un día atrás me entrevisté en la comisaría de Cerro Navia, ya han habido detenidos y todo, pero lamentablemente la fuerza operativa para poder hacer respetar el toque de queda es prácticamente nulo o muy bajo. Entonces, ahí tú te trasladas al primer problema, que es cómo se va a controlar una cuarentena total. Eso es lo primero. Lo segundo, que este gran grupo de trabajadores, atendiendo las características socioeconómicas de Cerro Navia, hay mucha gente que va a tener que seguir trabajando. Y esto ha sido una tónica en diferentes lugares de la región metropolitana. Los negocios de barrio siguen funcionando, las ferias libres siguen funcionando, y si tú te fijas en Cerro Navia no tenemos más, o sea, tenemos básicamente negocios de barrio y tenemos ferias libres. Entonces, ¿a qué me refiero con este ejemplo? Que hay una gran fuerza laboral en nuestra comuna, especialmente de vecinos y vecinas que prestan servicios, que van a tener que seguir trabajando sí o sí, trasladando a la comuna. Tómale eso además,
el conjunto de trabajadores informales que tenemos en Cerro Navia, personas que viven al día a día, no solamente aquella persona que vive mensualmente a través de un sueldo, sino aquella persona que vende su vaipilla, la que tiene su negocio que vende completo, etcétera. Ahí tienes dos problemas importantes. Y tercero, que en algún momento ese segundo grupo de personas, cuando se les acabe el dinero o se vean imposibilitados de seguir trabajando, tú vas a tener básicamente un problema de alimentación. Entonces, yo se lo planteaba al alcalde el día miércoles, que la municipalidad compró, de hecho, 4.000 raciones de alimentos, 4.000 raciones de alimentos, para una comuna que no es nada, digamos. Ustedes son 150.000 habitantes. 138.000 aproximadamente. Entonces, ¿cómo enfrentamos lo que viene después? Y de hecho, estos días yo he estado visitando distintas casas de vecinos y vecinas que me dicen, don Rodrigo, pero vamos a estar en cuarentena y después yo te voy a comer, yo vivo el día a día. Claro. Entonces, genera otro tipo de problemas, que es un problema que lamentablemente el gobierno central del presidente Piñera no se ha hecho cargo. Sé que entiendo que en el Congreso están tramitando una ley para generar como una especie de ingreso ético o ingreso humanitario para las personas que efectivamente están o sean trabajadores informales. Que de hecho, sea de paso, también tenemos el otro grupo, que son las personas que están quedando sin pega, que son las personas que le están suspendiendo su contrato de trabajo. Entonces, yo creo que lo que dice la Universidad de Chile y lo que se ha hecho en muchos países del mundo de cerrar diferentes áreas con un gran número de contagios, una serie de indicadores más, es una medida necesaria, pero esa medida tenemos que acompañarla con otro tipo de medidas. Entonces, si los municipios no son capaces de dar abasto con esta situación que se va a dar, es el gobierno central el que tiene que dar alguna iniciativa. Entonces, yo creo que no es solamente pedir cuarentena, sino que aparte de eso, el debate nacional debería trasladarse a qué hacemos con ese gran grupo de trabajadores informales y aquellas personas que están siendo suspendidas de sus labores de trabajo. Entonces yo creo que a eso debería trasladarse el tema. Y sobre las propuestas, Gabriel, yo creo que efectivamente nosotros tenemos que, y esta es una decisión que no solamente debería pasar en Cerro Navia, sino en muchos otros lugares, tenemos que buscar los mecanismos. Yo lo proponía hace como un mes atrás, para primero a los vecinos de la región de las ferias, la municipalidad debería entregarles guantes y mascarilla, de forma tal de protegerse ellos mismos y a su vez también proteger a las personas que están yendo a la feria. Lo segundo, que con el escaso personal municipal que hay, por razones obvias, que gran esfuerzo hacen en trabajar también, deberíamos buscar la forma de limitar la cantidad de personas que entran a la feria, así como se hace en supermercados y en otro tipo de establecimientos, sería limitar la cantidad de personas que son a la feria. Y asimismo, terminar con el paseo en la feria. Y con esto soy súper drástico en decirlo. No es posible que vecinos vayan con niños o niñas a las ferias cuando se puede hacer de otra forma. Si hay una mamá o un papá que no tiene con quién dejar a su niño o niña, se entiende. Pero en el caso que hay personas muchas veces que va la familia entera a la feria, y eso no puede ser. Y eso, de hecho, hace poco estuvimos con un dirigente de la feria pidiendo a los vecinos, por favor, que si va a la feria, vaya de un integrante de la familia, vaya a hacer las compras que son extremadamente necesarias, compre para toda la semana, no vaya a comprar 3 veces a la feria. Por otro lado, la municipalidad tomó la decisión de acortar la cantidad de días de funcionamiento de la feria, pero sin embargo eso yo creo, a mi juicio, el juicio de muchos vecinos y vecinas, ha sido una decisión errada, porque lo que precisamente hace es que genere más aglomeraciones, porque las personas esperan de martes a sábado o de martes a domingo para ir a la feria. Entonces eso lo que hace es que genera más aglomeraciones. Entonces lo que debería hacerse en ese sentido es tratar de generar un acuerdo con los locatarios de las ferias y extender los horarios y los días de funcionamiento en la medida de lo posible, porque lo que se busca es evitar las aglomeraciones. Perfecto. Rodrigo, estoy entendiendo entonces que es la comunidad la que no ha entendido la emergencia en la cual se encuentra. Yo creo que por una parte, claro, hay parte de la comunidad que cree que o piensa o siente que esto no es lo suficientemente grave. Entonces, ahora bien, yo creo que también esa misma parte de la comunidad dice, piensa y siente, yo al menos lo he escuchado de muchos vecinos, que el gobierno tampoco se hace cargo del problema
que debería hacerse cargo, que es el problema de las personas que efectivamente no pueden quedarse en sus casas. Entonces, creo que por un lado hay personas que efectivamente toman conductas que no deberían tomar, pero por otro lado también esto creo que es un problema que viene desencadenándose de arriba hacia abajo, digamos. Porque efectivamente... Rodrigo, te quiero consultar por la inversión que ha hecho la municipalidad en esta pandemia. Hace poco se inauguró o se hizo el lanzamiento del plan de atención a domicilio, en donde se veía una cantidad importante de camillas en el gimnasio municipal de Cerro Navia, las cuales supuestamente serían destinadas a lo mejor a los hogares para hacer atenciones domiciliarias, como dice el programa como tal. ¿Qué dice esto? ¿Se ha invertido plata realmente en esto? Yo sé que además es una comuna pobre, entonces también los esfuerzos cuestan. Bueno, nosotros como lo que aprobamos hace poco, desde el Consejo Municipal al menos hemos transferido la primera oportunidad hace como 3 semanas aproximadamente, más de 400 millones de pesos a la Corporación de Salud, para diferentes insumos, para diferentes herramientas, para que se pueda combatir de una u otra manera el tema del coronavirus, que además, dicho sea de paso, ha ido aumentando exponencialmente en la comuna. Sí. Y además, por otro lado, aprobamos en el Consejo Municipal estas 4.000 raciones de alimentos para los vecinos y las vecinas. ¿Te fijas? Ahora, yo también creo, y con esto hay que ser súper sincero en decirlo, en que efectivamente también se requiere un esfuerzo no solamente mayor desde las municipalidades, sino también del gobierno central, porque efectivamente en algún momento los recursos son insuficientes. Por ejemplo, te cuento, en Cerro Navia se ha impulsado la medida de a los adultos mayores de 80 años hacerle un monitoreo vía teléfono y presencialmente a aquellos que no se pueden encontrar. Pero esos adultos mayores de 80 años, si tú lo contrastas con los adultos mayores sobre 65 años, te vas a dar cuenta que es una población muy reducida. Nosotros tenemos adultos mayores de 5 años que son más de 15.000. Y los de menos de 80, una cantidad de población mucho menor. Entonces, en ese sentido, yo creo que las estrategias que deben utilizarse, si bien son parcializadas, en este momento tenemos muchas otras personas que también lo están pasando mal con esta situación. Rodrigo, entonces, ¿y si le hacemos un escáner al sistema de salud de Cerro Navia? Porque nosotros, antes del estallido social, antes de este coronavirus, sabíamos que la municipalidad tiene problemas económicos, porque recibieron una municipalidad con un déficit considerable, y uno de los grandes afectados era el área de salud, donde incluso se hablaba a lo mejor de alguna falta de medicamentos, de utensilios en los consultorios. Hoy día, ¿cómo está el sistema de salud para enfrentar este coronavirus? Mira, yo de hecho estuve hoy día en la mañana en un consultorio de la comuna, en un CEFAM, y los funcionarios lo que me comentaban es que lamentablemente los insumos para poder resguardarse ellos mismos a la población de coronavirus son insuficientes. Y sobre eso tú como concejal te haces la pregunta de la formalidad de lo que te pueden explicar en el Consejo Municipal y la realidad misma de cuando estás en un centro de salud conversando con los trabajadores. Y de hecho nosotros a muchos trabajadores les fuimos a dejar hoy día mascarillas reutilizables en esta campaña que hemos denominado Cuidémonos Juntos, porque los implementos que tienen son escasos para la situación que están viviendo. O sea, imagínate, una mascarilla desechable dura 3 horas. O sea, claro, el stock de mascarillas que tú tienes que tener para que un trabajador esté en una jornada, de esas 4 mascarillas, un trabajador. Y en la semana es una cantidad inmensa una cantidad inmensa de material. Entonces, creo que a veces hay medidas que se hacen sobre la marcha. Ahora bien, sobre el sistema en general de salud en Cerro Navia es completamente precario. O sea, si tú tienes la posibilidad de recorrer los consultorios de la comuna de Cerro Navia, aquí hay una precariedad que es tanto para el usuario como una precariedad que es tanto para el trabajador. Y que claramente tú trabajas en condiciones que no son las mejores. Obviamente tú estás trabajando bajo un estrés constante. Por otro lado, el usuario, cuando va a un lugar donde efectivamente no se siente cómodo, tampoco percibe la mejor manera la atención. Entonces, yo te voy a dar un ejemplo. En un consultorio de la comuna trabajan 4 o 5 personas en un espacio de 2 metros por 2. O sea, de hecho,
ya hace un par de meses atrás estuve en el consultorio Lo Amor, y en el lugar donde se toman las muestras médicas para distintos tipos de exámenes, el lugar tenía olor a feca. Entonces, cuando tú eres usuario de un centro de salud pública, como un consultorio, un CEFAM, y tú vas y te haces un examen y tiene olor a feca, obviamente tu nivel de satisfacción usuaria va a ser pésimo. Entonces, en cuanto a infraestructura, los consultorios están completamente superados. De hecho, yo este año el plan de salud lo rechacé, de hecho, porque considero que una de las primeras cosas que el alcalde debería haber hecho en la comuna era haber generado un plan de desarrollo de infraestructura y mantenimiento de la infraestructura que tenemos en los consultorios. Tú vas a la posta de la comuna de Cerro Navia y la posta, baños que no sirven, que huelen a orina, personas durmiendo toda la noche en la posta, etcétera. Entonces, yo creo que la situación comunal de la salud en Cerro Navia es deprimente. Entonces, se implementó hace poco, el año pasado, un servicio para pedir horas por teléfono, que yo con todas las personas que he hablado, el sistema no funciona. Entonces, los problemas que históricamente se han acusado en la comuna sobre la salud siguen siendo los mismos. Estas son las listas de esperas, la carencia de remedios, la atención usuaria, la infraestructura, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que por eso yo creo que me imagino, porque tampoco el alcalde lo anunció por la prensa, pero al Consejo Municipal no le dijo nada, digamos, sobre esta idea de implementar hospitalizaciones domiciliarias. Me imagino que busca, de alguna manera u otra, cubrir esta carencia que tenemos para esta situación en específica. Ahora bien, si es la proyección de los enfermos o las enfermas en la comuna, que ahora son más de 60, que probablemente sean más de 120, más de 180. ¿Eso tiene estipulado? Entendiendo, yo que eso lo veo porque se señala que cada uno enfermo probablemente hay 2 más, digamos. Entonces probablemente en algún momento haya muchas personas enfermas y el sistema de salud obviamente no va a dar abasto, ¿te fijas? Ahora, Rodrigo, 50 camas igual es insuficiente. Rodrigo, te hago la siguiente pregunta, el tema del oportunismo político en esto, porque yo he visto, y un poco tú también lo has expresado, hemos visto a Tamayo solo en la prensa y en ningún momento ha hablado de este consejo municipal. Y por lo que tú me acabas de informar, también a ustedes se les informa ya cuando ya está desarrollada la idea en este caso. ¿Hay una línea con el consejo municipal o hay individualismo en esto? Mira, yo creo que una de las cosas que yo le he propuesto y le he pedido al alcalde encarecidamente, que ahora, recién la semana pasada se está haciendo, es que nos envíen no solamente al consejo. ¿Y por qué al consejo? Porque en el fondo los concejales somos los que muchas veces atendemos la pregunta directamente o la consulta directamente con el vecino o la vecina. Somos como la primera línea de atención, por decirlo de alguna manera. Sí, entonces, ¿por qué yo le pedí al alcalde de hace mucho tiempo atrás de que nos enviara un reporte diario sobre la situación en la comuna y la situación en la comuna de las personas que están con coronavirus? Porque en definitiva se genera un caos, un miedo colectivo. Exacto. Se genera un miedo colectivo, es que parece que hay un vecino con coronavirus acá, es que parece que hay un vecino con coronavirus allá. Entonces, eso genera una cierta irracionalidad que yo le pido por favor a los vecinos que si saben que hay una persona, un vecino, una vecina que tiene coronavirus, o sea, por favor, a esa persona, a esa familia, hay que ayudarla. Hay que ayudarla a buscar seres. ¿Sí, Marcelo? Marcelo. Quería hacerte una consulta antes de ir con los saludos que hay y también algunas consultas y opiniones de los vecinos. Sí, bueno, esto partió a principios de marzo, si mal no recuerdo. Se hizo una proyección de lo que iba a pasar en la comuna en los próximos meses, porque ustedes también trabajan con una corporación municipal de salud, me imagino que están a la par, ¿cierto? Trabajando como equipo, y se han hablado en estos días de lo que viene, ¿cierto? Porque vamos a entrar a meses críticos, lo ha dicho el gobierno, también lo han dicho distintos alcaldes. Se han visto cuáles son las acciones que se van a tomar en los meses que vienen, porque vemos a lo mejor mucho, como dice don Gabriel, apariciones del alcalde en programas, pidiendo cuarentena, pero no se sabe, o los vecinos a lo mejor no tienen claro qué acciones se van a tomar para poder prevenir que esto
pase a mayores. Acá en la comuna el director de salud nos decía que va a morir mucha gente y fue frío en decirlo para que también la gente tome conciencia. ¿Se ha hablado de esto en la comuna de Cerro Navia? No, mira, de hecho, yo planteaba la situación sobre el punto de vista socioeconómico, del punto de vista de las familias, de trabajadores informales y personas cesantes que están quedando sin trabajo desde el día miércoles. ¿Me escuchan, cierto? Sí, por supuesto, fuerte y claro. La semana pasada yo planteaba la situación de qué pasa después de la cuarentena. Porque, y voy a lo que decía Marcelo, o sea, llevamos 3 semanas escuchando todos los días en la tele, en un matinal, al alcalde, cuarentena, 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 cuarentena. Pero yo no veo ni un plan de acción para ver qué vamos a hacer después de la cuarentena. Eso es una cosa. Y lo segundo, que efectivamente, como dice Marcelo, va a morir gente. O sea, tenemos una tasa de mortalidad del 0,8 en este momento a nivel nacional. Es decir, que va a morir gente. Ahora, yo entiendo que la medida que tomó el alcalde de tener hospitalizaciones domiciliarias busca de alguna forma evitar que hayan personas falleciendo en la comuna, pero yo también te soy súper franco y te lo digo, yo veo una ansiedad constante por anunciar temas para la televisión, digamos, pero no veo una estrategia completa. De hecho, hace como un mes atrás, yo mismo al alcalde le propuse una serie de cosas, digamos, que podíamos hacer, y la respuesta de parte de allá hacia acá fue bastante... No hubo feedback, por decirlo de alguna manera. No. O sea, hubo un dedito parado ya. Entonces, y hace 2 semanas atrás, cuando volví a tocar el tema de las ferias libres en el Consejo Municipal, la respuesta fue: si usted conoce una propuesta que haya resultado, démela. Entonces, yo creo que en ese sentido los alcaldes en general han fracasado rotundamente en el control de la aglomeración en las ferias libres. O sea, no han podido realizar ninguna estrategia, o muy pocas, que hayan evitado la aglomeración en las ferias libres. ¿Rodrigo? ¿Me escucha, Rodrigo? Sí, te escucho, Marcelo. En la misma te quería consultar, ¿no será también un problema de educación o de educar a la ciudadanía? Porque se habla de medidas, de medidas que son a lo mejor cotidianas, del autocuidado, pero no sé si se ha hecho un trabajo de educar a la gente, educar en este caso a las personas que trabajan en la feria, de cómo cuidarse y cómo también cuidar a la gente. Se está sanitizando las calles, por ejemplo, y da la impresión de que la gente lo está haciendo por esta ansiedad de la cual habla usted, pero hay un trabajo en educar a la gente, en enseñarles cómo se hacen las cosas y también de decirles lo que viene es más complejo y necesitamos que todos estemos alineados, pero con una enseñanza previa para que lo puedan hacer bien. Mira, yo creo que la municipalidad lo que ha hecho en ese sentido es entregar una serie de recomendaciones a los locatarios de las ferias, pero yo también creo que si bien este es un tema cultural de todas y todos, que a veces estamos esperando que tengamos una persona muerta al lado de la casa para tomar conciencia, que efectivamente también es un tema cultural, yo también creo que se trata de un tema de liderazgo en ese sentido. Tú no puedes simplemente en medio de una pandemia decirle a los ciudadanos y a las ciudadanas, a los vecinos y a las vecinas, sería prudente que usted hiciera esto. En ese sentido, lo que yo creo que, y de hecho, con unos concejales lo propusimos hace un mes atrás, de que la municipalidad de Cerro Navia debió haber generado algún servicio con costureras de la comuna, aprovechar de generar trabajo local también, de generar mascarillas para todos los vecinos de la comuna, que era algo completamente factible hace un mes, cuando la tela para hacer mascarillas no costaba 2.700 pesos, no costaba 1.000 pesos. Entonces, yo creo que no solamente se trata de un tema cultural o un tema de educar, sino que también se trata de un tema de tomar el protagonismo, la iniciativa al momento de hacer las cosas, no solamente decir al vecino le sugiero, ¿te fijas? Y en ese sentido también tienes que, creo, y que esto ha sido también una tónica del gobierno, que se ha ido muy avanzando sobre la marcha y se ha ido mucho avanzando sobre la improvisación, creo yo. Rodrigo, don Gabriel, también, ¿les parece si vamos a ver los comentarios de los vecinos y vecinas que están conectados a esta hora en línea? Hay varios que están conectados saludando.
y también le mandamos los saludos desde acá. Por ejemplo, Claudio Orlando comenta, manda saludos al concejal. Marce Toledo dice, pero si no salimos a trabajar, ¿quién nos paga el arriendo y las cuentas? Es una de las cosas que decía hace poco el concejal. Luz Elena dice, medidas nulas, débiles en ser generosos, es ser generosos a referirse así al manejo del gobierno en la gestión por la emergencia. Tamara dice, toda la razón, Rodrigo está de acuerdo con las medidas que usted ha dicho en el programa. Carlos hace también una crítica a las personas que trabajan en la feria, dice, los ferianos hacen lo que quieren, se creen dueños de los espacios, llegan metiendo bulla temprano en la mañana, que este es un problema que se da mucho en las comunidades, pero que también nos comenta que no debería pasar en este tiempo donde tiene que haber un respeto y que hay poca fiscalización por parte del municipio. Otro comentario, por ejemplo, Gloria Carrasco dice que sea igual que en los supermercados, ferias controladas. Esa sería una buena idea. Me imagino que se refiere también a cerrar los accesos y a lo mejor que pueda ir entrando cierta cantidad de personas a la feria. Así Exacto. Que esta es la participación de los vecinos bastante activa. Les saludamos y agradecemos también por estar conectados a esta hora. No, Rodrigo, más que nada, darte la palabra. ¿Qué opinas de lo que dice la gente? Que fue un poco lo que conversamos ya, pero para ir sintetizando, para entrar al otro tema que es educación. Yo quiero rescatar dos principales tópicos o temas de los que señalaban los vecinos. El primero, que es que tenemos que tener medidas drásticas y medidas fuertes y tener liderazgo al momento de ejercer las medidas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que un trabajador, un vecino, una vecina de una comuna popular como es Sabonaya, Pudahuel o otra de la zona poniente, si está sin trabajo, si han suspendido su contrato o es un trabajador informal, ¿cómo esa persona va a enfrentar una crisis económica en la casa de 2 o 3 meses sin generar ingresos? ¿Cómo va a pagar las cuentas? ¿Cómo va a alimentarse? Entonces yo creo que ese es un tema que ha pasado colado en el debate nacional. El debate ha sido solamente sobre cuarentena, pero no se ha conversado y con eso quiero rescatar lo que decía el alcalde Saimelo antes de ayer, si mal no recuerdo, sobre este ingreso humanitario de subsistencia para aquellas personas que se encuentren en esa situación. Yo creo que el debate hay que enfocarlo a eso. El gobierno ha sido claro para mal sobre la cuarentena regional o una cuarentena por bloques, pero sin embargo, en ese mismo sentido, como el gobierno probablemente no va a decretar cuarentena en toda la región, tenemos que llevar el debate hacia este ingreso humanitario o este ingreso mínimo garantizado para que las personas que están sin trabajo, las personas que los han despedido o el trabajador informal que no puede salir a trabajar, tengan la posibilidad de subsistir. Tengamos en cuenta que esto va a durar probablemente hasta septiembre, si es que no más. Entonces, tenemos mayo, junio, julio, agosto, 4 o 5 meses que van a ser caóticos. Entonces, creo que el debate debería enfocarse hacia esa dirección. Rodrigo, vamos a pasar al otro tema que también es igualmente importante y que también ha salido afectado con lo que ha sido esta pandemia, la educación. Y en el caso de la comuna de Cerro Navia, como que se nota mucho más por obviamente la condición psicosocial en la cual nos encontramos. Tú presentaste un recurso de protección por los anuncios que hizo el ministro de Educación referente a que iban a volver a clase los chicos terminando un poquitito las vacaciones de invierno. Bueno, el ministro ratificó el tema y dijo obviamente que no iba a ser así. Pero ¿cuál es la realidad en la cual se enfrenta hoy día la educación pública ante esta pandemia? Porque a diferencia de otras comunas, uno siempre lo compara con las comunas del barrio alto, pero hay que hacerlo así, digamos, no hay internet ilimitado, por ejemplo, muchos hogares no tienen notebook, no sé si los profesores estarán capacitados para hacer estas clases online. ¿Cuál es la realidad en la cual tú crees que se va a enfrentar hoy día la comuna de Cerro Navia referente al tema de educación y obviamente la enseñanza primaria, la enseñanza básica? Mira, Gabriel, yo creo que
Bueno, contarte primero que todo por qué te pusimos este recurso de protección y con qué lo interpusimos. Este recurso de protección lo interpusimos con dos fundaciones. La Fundación Participa con Daniel Ibáñez, que es su presidente, con la Fundación Construyendo, en este caso el abogado redactor de los recursos, Israel Alberti, y también con la colega Judith Rodríguez Lascano, que es una colega de Cerro Navia, que siempre está constantemente muy interiorizada en los temas de educación. Mira, yo creo que nosotros con el tema de educación hemos visto la desigualdad más desgarradora en los niños y las niñas. Cuando tú vas a una comuna de Cerro Navia, a nuestra comuna de Cerro Navia, en la cual la mayoría de los niños y las niñas no tienen un buen acceso a Internet. Somos una comuna que tiene una precariedad inmensa con el acceso a la tecnología, especialmente al Internet, que de hecho creo que es un tema y un desafío del futuro para los próximos periodos alcaldicios. Creo que ahí tú ves la gran diferencia con las otras comunas. Eso es lo primero. Lo segundo, que tú también tienes que sumarle a eso, a veces la escasa alfabetización digital que existe en la familia. Hay muchos padres y madres que simplemente no conocen o no saben cómo manejar bien un computador o cómo manejar una aplicación de Internet, por muy sencilla que ésta sea. Y a eso, además, hay que sumarle que muchas de las guías para pequeños niños que hay que imprimirlas, no está en la capacidad para imprimir. En nuestra comuna cuesta mucho encontrar un cibercafé, un lugar donde tú puedas imprimir. El antiguo cibercafé, como lo conocíamos antes, es muy difícil encontrarlo porque ya mucha gente o tiene algún grado de internet en el teléfono o en la casa, o no es rentable para las personas que tienen ese tipo de negocio. Entonces, si tú comparas esta realidad con la realidad de otros sectores en los cuales efectivamente los padres tienen una mayor alfabetización digital, efectivamente los papás pueden imprimir, las familias tienen más acceso económico, o efectivamente a su vez también el papá o la mamá en otro barrio o en otra comuna más acomodada puede quedarse en su casa. Y en una comuna como la nuestra, el papá o la mamá se ve obligado a salir a trabajar igualmente. ¿Te fijas? Entonces, por eso yo creo que este año escolar y esta situación en particular ha mostrado lo más desgarrador de la desigualdad en Chile. Eso es una cosa. Y lo segundo, que nosotros, en conjunto con los padres, apoderados y comunidades estudiantiles que pusimos este recurso contra el ministro Figueroa, creemos que el gobierno ha tomado una actitud bastante temeraria. ¿Y por qué digo temeraria? Porque constantemente, y lo vimos por 2 semanas consecutivas, esta amenaza constante del ministro Figueroa de decir los niños y las niñas tienen que volver a clases presenciales. Y ese anuncio constante en las familias, en los padres, en las madres, genera una angustia, genera un miedo, genera un temor. Y esa es efectivamente esa angustia que genera este anuncio constantemente del ministro, ratificado a su vez por el presidente Piñera, es lo que nosotros creemos que es una vulneración de los derechos de estas familias, porque efectivamente te vulnera tu integridad psíquica. Y te genera una angustia, un miedo colectivo, un caos. Yo cuando publiqué, por ejemplo, en Facebook, lo he conversado con las comunidades, con algunas comunidades estudiantiles, etcétera, muchos me dicen, yo prefiero que mi hijo pierda el año, pierda un semestre, a que mi hijo se muera o que efectivamente tenga algún tipo de enfermedad o traiga la enfermedad a un lugar donde somos casas pequeñas, casas a veces muy humildes, en los cuales viven 4, 5 o 6 personas en un mismo lugar, que hay adultos mayores, personas muchas veces embarazadas. Entonces, eso nosotros creemos que además, de hecho sea de paso, es una acción, una medida, una conducta que es arbitraria, porque es contrario a toda lógica, a toda razón, que en el momento en el cual vamos a tener un gran alto pic de contagios, probablemente a fines de abril, a principios de mayo, con 16.000 casos, en una curva que va creciendo de contagio, que le pida a los niños y a las niñas que vuelvan a clase. Eso es un despropósito. Entonces, le hemos sentido lo que nosotros necesitamos y queremos como ciudadanos, es que el gobierno y el Estado, en este caso, primero cumpla su deber, que es educar a los niños y las niñas de nuestro país, y segundo, que genere seguridades. Y en ese mismo sentido, así como lo conversábamos en el caso anterior, yo creo que la conversación ha avanzado y avanzó esta semana en la elección equivocada. La conversación era, ¿vuelven o no vuelven los niños a clase? Yo creo que
la discusión estaba equivocada, porque lo que nosotros debíamos haber estado discutiendo es cuáles son los medios que ha estado empleando el Estado para poder educar a nuestros niños y nuestras niñas, en los cuales tenemos barrios profundamente desiguales y accesos completamente desiguales a la educación. Hay muchos estudios que dicen que un niño que nace en Cerro Navia a uno que nace en Vitacura probablemente va a sacar 100 o 150 puntos menos en la PSU. Entonces, eso es la cara misma de la desigualdad. Entonces, yo creo que en ese sentido el gobierno una vez más ha estado profundamente equivocado. Pero Rodrigo, me quiero quedar con lo que te dijo la vecina también, en que te dice, ¿se cierra el año escolar o debieran iniciarse las clases aproximadamente en septiembre? ¿Cuál es tu postura en esto? Porque aquí es donde está el tema, digamos, ¿hay clases, no hay clases? ¿Cuándo empiezan las clases? Mira, yo creo que ahí hay una variable que es bastante difícil de sortear, que es la variable de cuándo vamos a tener la seguridad completa de que efectivamente no vamos a tener grandes posibilidades de contagio con asistencia masiva a clase. Entonces, frente a esa seguridad, lo mejor es abstenerse de enviar a los niños a clase. Y lo que el gobierno debería hacer o decir es generar los medios necesarios para que las familias y los niños en este caso puedan primero acceder a la educación, a educarse, digamos, a través del aula virtual de una manera oportuna. Y eso es lo que yo creo que tiene que avanzar el gobierno, a buscar mecanismos para que eso suceda. Y en ese mismo sentido, si esas condiciones están dadas, dar la posibilidad de terminar el año, pero bajo condiciones normales, porque a su vez también, ¿tú cómo vas a evaluar a un niño que tampoco está 8 o 6 horas pegado al computador, o sea, estudiando? Es sumamente injusto. Don Gabriel. Diga, Marcelo. Rodrigo, vamos a seguir revisando los comentarios de la gente porque los vecinos y vecinas siguen participando. Por ejemplo, Lidia Magdalena Navarrete dice: la cuarentena total no se puede. ¿Y cómo salimos al trabajo? Es la pregunta que se hace y es una de las tendencias que se ha dado dentro de la conversación y en los comentarios. Gente que está de acuerdo con que es difícil hacer una cuarentena total por la condición económica quizás que tienen los vecinos y vecinas de Cerro Navia. Angélica dice: yo le preguntaría qué pasa con las personas en situación de calle. ¿Cuál es el apoyo a esos vecinos? Ahí también tenemos una pregunta de la vecina Angélica. Aldonza Verónica dice: en mi hogar no tenemos computadora ni notebook. Ahí está lo que comentaba el concejal, esta brecha que hay en la comuna, donde hay personas que no tienen computador, notebook o bien no tienen acceso a internet. Son los comentarios que dejan los vecinos y vecinas de la comuna de Cerro Navia y los que están conectados hasta ahora en línea. Mira, yo creo que lo primero, y yo creo que esto tiene que ser un llamado a la clase política en general, no solamente al gobierno, primero que tiene que generarse algún tipo de acuerdo a nivel nacional para asegurar la subsistencia de los chilenos y las chilenas. Y en ese sentido, yo creo que tiene que el gobierno exigirle al retail, a la grande empresa, no a esa empresa que tiene 20, 30, 40 o 50 trabajadores, sino a esa empresa, que se ha llenado los bolsillos explotando a los trabajadores por 40 años, que son los años desde que existen los malls, por darte un ejemplo. Yo creo que ahí hay que pedirle un esfuerzo al gobierno y a la empresa de que efectivamente, primero al gobierno de que genere este ingreso ético o este ingreso humanitario de subsistencia para las personas que están sin trabajo, para las personas que son trabajadores informales y por otro lado para las personas que tienen la necesidad de adultos mayores, etcétera, que efectivamente no les alcanza, que son los grupos más vulnerables. Y también esto hay que ser súper claro, que el sistema de medición no sea solamente el registro de dorsal de hogares, porque el registro de dorsal de hogares muchas veces es engañoso. Tú para poder actualizar una ficha de registro de dorsal de hogares te demoras por lo menos 2 meses. Entonces tú puedes estar quedado sin pega ayer y hoy día tienes una situación completamente distinta. Y el día siguiente de la misma forma. Entonces, creo que esto es lo primero.
Y lo segundo, que tenemos que terminar con el voluntarismo de la banca. O sea, los bancos te ponen las condiciones que quieren, cuando quieren y como quieren. Yo creo que aquí el Congreso tiene que ponerse firme y tiene que aplazar créditos, aplazar cuentas básicas, etcétera, de aquel que efectivamente está sin trabajo, no puede pagar o ha visto en más situación económica, para que se quede en la casa, porque como dicen los vecinos y las vecinas, es imposible que tú, yo o cualquiera haga cuarentena si estamos con la preocupación de que no tengo cómo pagar la luz a fin de mes, o en este caso pagar la casa comercial, pagar ítems. El nivel de endeudamiento de los chilenos es impresionante. Y hay otro tema más, Gabriel, yo te doy una cifra. Cerca del 70% de los chilenos ganan entre 400 y 700 mil pesos. O sea, no son grandes ingresos que entran a una casa, muchas veces trabaja solamente una persona. Entonces yo creo que, y de hecho hoy día lo conversábamos en la mañana con Germanía, una vecina de Sabanade que nos está ayudando a hacer mascarillas de forma gratuita. Que por qué siempre no se hace esta distinción de el gran retail, que es el que gana millones, el gran banco, con el negocio de barrio de la señora Juanita, que es bastante distinto. Entonces, de verdad que yo creo que aquí hay que ponerse firme, y yo de verdad que hago un llamado al Congreso, a la clase política, al gobierno, de que haga la distinción. O sea, yo te voy a dar otro ejemplo más. Hoy día hablaba con un vecino que es sastre. Ese vecino que es sastre se quedó sin pega porque trabajaba en Ripley. Bueno, en términos estrictos, le suspendieron su contrato laboral. Y tú y yo nos preguntamos, una empresa como Ripley, que gana millones y millones de dólares, ¿tú crees que esa empresa no va a tener los recursos económicos para sostener a sus trabajadores 4 meses pagándole el sueldo? O sea, es absurdo. Entonces, y yo creo que esto es un llamado en general, a todos los que están, a las personas que están en el Congreso, en general, y a los que votan escondidos, a los que votan secreto, a los que dicen que van a votar una cosa y después votan otra, no a aquellos congresistas que de verdad hay muchos que hacen bien la pega, porque eso es que ser claro, no podemos meter a todos en el mismo saco. Hay gente que hace bien la pega y hay otros que juegan al bandido. Y a esos que juegan al bandido, que les gusta hacerse amigos de la empresa, que hacen lobby, que se dejan comprar por la empresa, por favor pónganse la mano en el corazón, por los chilenos y las chilenas. El pueblo de Chile necesita de que efectivamente a los que tienen plata les pongamos una vez el límite. No puede ser que siempre las empresas hagan lo que quieran con nosotros. Esto es una cuestión, es un abuso constante. O sea, constantemente las empresas hacen lo que quieren en este país y nos tenemos que todos bancar lo que nos dice la banca. Constantemente se le pide. Ahora, hace poco en la mañana leía que hay cierto mundo empresarial que le está pidiendo un rescate económico al Estado. O sea, ¿con qué cara le piden un rescate económico al Estado si han ganado millones a costa de los trabajadores chilenos? Entonces, es una burla, Gabriel. ¿Rodrigo? Marcelo, dígalo más. Sí, vamos a estar redondeando porque nos queda poco tiempo para concluir esta conversación. Solamente mencionar algunos comentarios más que han llegado. Por ejemplo, Iris Lilian dice: concejal promueve que nos permitan el retiro parcial de los fondos de la AFP. Y acá también hay otro vecino que pide lo mismo. Así que también están comentando sobre este tema. Y el comentario de Jorge Mario Castro dice: ningún gobierno del mundo está preparado para una pandemia, dice. A nivel global, en lo concreto deberían cerrar el año escolar. La salud es lo primero. Ahí está el comentario del vecino Jorge Mario Castro. Y me gustaría hacerle una pregunta para ir, como comentaba anteriormente, concluyendo la conversación. ¿Cómo se levanta Cerro Navia después de la pandemia? Porque se ha hablado mucho también de las carencias económicas que tiene la comuna. Se ha hablado durante esta conversación de las medidas que se están tomando, que a veces son improvisadas por a lo mejor un déficit en aquellos que gobiernan, pero también porque estamos aprendiendo todos a llevar esta pandemia, Sí, algo nuevo, como decía el vecino. Entonces, se ha pensado, se ha conversado en cómo se va a salir de esto después de la pandemia, que obviamente para una comuna como Cerro Navia requiere gastar más de lo habitual. Para comentar a los vecinos, hay un presupuesto que se aprueba a fines del año anterior para el año que viene. Entonces, me imagino que este presupuesto, en cierta forma, dejó de existir porque se tuvieron que implementar o ocupar otros fondos.
Entonces, esa es la pregunta para que los vecinos de Cerro Navia puedan tener un poco la noción de lo que va a pasar después de la pandemia, tanto en lo económico como en otras áreas también de la comuna. Gracias, Marcelo. Yo creo que, bueno, yo creo que hay que conversar de distintas áreas. Primero, el esfuerzo que se hace a nivel local, porque efectivamente, como dices tú, estamos todos aprendiendo con esta pandemia, pero sin embargo, hay cosas que también eran previsibles hace un mes y medio atrás. Hace un mes o un mes y medio atrás era perfectamente previsible que, viendo lo que estaba pasando en Europa, que son nuestros, entre comillas, vecinos más cercanos, que en 2 o 3 semanas Italia tenía miles de contagiados, gente muriendo, que es un sistema mucho mejor de salud que el chileno probablemente, o en España. Entonces, yo en ese sentido, si bien creo que se está aprendiendo, yo puedo creer y entender que se está aprendiendo con pedirle a los vecinos de forma obligatoria que se use o no se use mascarilla. Eso es una cosa que puede ir variando, cambiando, el uso de guantes. Pero lo que probablemente va a pasar en Chile es algo que todos veamos venir. O sea, tenemos las noticias de China desde diciembre, que había miles y miles de contagiados en China, que tienen la capacidad para construir un hospital gigante en 2 semanas, capacidad que en Occidente no tenemos bajo ningún punto de vista. Entonces, yo creo que la previsibilidad de la situación es cuestionable, ya que a mi modo de ver era previsible, pero también, por otro lado, yo creo que tenemos que, como municipalidad, hay que reestructurar completamente el presupuesto municipal. Es decir, todo aquello que estaba pensado para actividades, para difusión, para grandes shows artísticos, etcétera, toda esa plata tiene que redestinarse y reestructurar el presupuesto municipal a través de las modificaciones presupuestarias que sean correspondientes para ir en ayuda de los vecinos y las vecinas. En este sentido, estamos hablando de la vida de los vecinos y las vecinas, estamos hablando de un pueblo que probablemente va a tener hambre, y un pueblo con hambre es capaz de hacer lo que sea para alimentar a su familia. Entonces, yo creo que desde el punto de vista municipal y el esfuerzo que se puede hacer en la municipalidad, tenemos que dejar de pensar en pequeñeces y pensar que esto de aquí a septiembre va a estar solucionado, y que probablemente de septiembre hasta diciembre voy a hacer todos los shows artísticos que no hice antes, porque en el fondo en todas las municipalidades se gasta un montón de plata en actividades de esparcimiento, cierre de un montón de cosas, etcétera, y eso, digamos, tiene que redestinarse, yo creo. Obviamente hay que asegurar el sueldo de los trabajadores y las trabajadoras de la municipalidad, eso por cierto, pero hay que hacer grandes modificaciones que atiendan a poder resguardar y mantener a nuestros vecinos lo mayor posible en las casas, para que efectivamente, si es que en algún momento estamos en cuarentena, sea una cuarentena efectiva por una parte, y por otro lado sea una cuarentena que sea que tenga resultados, porque tú lo hemos visto, o sea, en Santiago Centro se decretó cuarentena y las ferias estaban llenas de gente. Yo no sé si es una cuarentena con la mitad de la gente afuera o un tercio de la gente afuera sirva de mucho, y yo se lo explicaba hace poco a mi abuelita, y le decía, usted no sale hacia afuera. Para usted, ¿cuál es la diferencia que hagan una cuarentena oficial comunitaria en la calle con la cuarentena voluntaria que se está haciendo? La diferencia es la coerción. Si tú estás en la calle, efectivamente, un militar te puede controlar, te puede multar, etc. Hay una especie de control distinto desde el punto de vista de la autoridad. Y por otro lado, bueno, por el tema de la AFP, que veía una vecina que lo planteaba acá, esa plata es de los trabajadores. Nosotros, los trabajadores de Chile, le hacemos un favor a las AFP con quintuplicar esa plata de los trabajadores, y en ese mismo sentido, si es un retiro parcial, un retiro racional, un retiro necesario, debería permitirse, pero lamentablemente estamos lidiando con un gobierno, y con esto voy al siguiente punto, con un gobierno que piensa más en la billetera que en la salud de los chilenos y las chilenas. Y lo segundo, que el segundo grupo de medidas, que hay medidas que efectivamente son medidas del gobierno central. Hay medidas que le corresponden netamente al presidente Piñera tomarlas y al Congreso Nacional, que esté a la altura de la situación,
que esté a la altura de la situación que estamos viviendo, y algunos bandidos que es en el Congreso que votan de acuerdo a las empresas porque son bandidos. Hay muchos parlamentarios que votan a conciencia, que votan a favor del pueblo, pero hay un grupito pequeño que lamentablemente no permite que esto sea distinto. Ese tercer grupo de medidas son las medidas que tiene que tomar el gobierno y el Congreso, que no dependen de un gobierno local. Digamos, los gobiernos locales hacen todos los malabares muchas veces, habido y por haber. En Savonavia muchas veces, y también empatizo con esto, con el alcalde y con la autoridad en general, que el alcalde que llega a Savonavia llega a administrar pobreza. Pero cuando uno sabe que llega a administrar pobreza, uno tiene que tener un plan para administrar pobreza. Entonces, cuando se tiene un plan para administrar pobreza, se hace de la mejor forma posible. Don Gabriel, para ir cerrando. No, yo quiero agradecerle a Rodrigo el que se haya dado el tiempo y la oportunidad de poder conversar con los vecinos, en este caso a través de nuestra plataforma Tropezón. Así que nuevamente gracias por habernos recibido y por la información y por la entrega, además de la noticia, por así decirlo, o de lo que está aconteciendo en la comuna de Cerro Navia, porque esa es la verdad, digamos, ver cómo nosotros desde aquí, desde nuestra trinchera, hacemos llegar la información. Y para los vecinos de Pudahuel y Cerro Navia, decirles que si bien esta entrevista no la hacemos con mascarilla porque para podernos escuchar mejor, queremos decir que la tenemos, digamos, no estamos ajenos al tema, y para todos así que ahí está nuestra mascarilla. Hacer una pequeña intervención. Dale nomás, Rodrigo. Sí, gracias, Gabriel. Bueno, para terminar, darle las gracias a Tropezón por esta conversación que hemos tenido el día de hoy, porque no pocas veces uno puede estar una hora conversando con un medio de comunicación tan local, tan relevante para mí y para todos los vecinos como son ustedes. Esto es lo primero. Y lo segundo, comentarles que quiero agradecer profundamente, porque la semana pasada empezó la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público y en el transporte privado. Entonces, como concejal, inicié una campaña que se llama Cuidémonos Juntos, que el objetivo es entregar mascarillas de forma gratuita a los vecinos y a las vecinas de la comuna de Savonavia. Debido a los especuladores, a gente que ha subido enormemente los precios de las telas, nos ha alcanzado para una cantidad de material que hemos comprado, pero sin embargo, a través del Facebook hemos pedido ayuda solidaria a vecinas y vecinas para que cosan, para que hagan esa mascarilla. En este caso, con distintos aportes personales, etcétera, hemos comprado el material, el elástico, 5 veces más caro, pero ya tenemos casi 15 personas que nos están ayudando a hacer estas mascarillas, a coserlas de forma gratuita. Y de verdad que esto para nosotros es súper valioso, porque son vecinos que entregan su fuerza laboral para poder colaborar en favor de la comunidad. Me hubiese gustado más que la municipalidad un mes atrás de Savonavia hubiese tomado esta iniciativa y lo hubiese entregado mascarillas a toda la comuna, porque era algo posible hace un mes atrás. Hoy es más difícil, pero podría ser una medida súper efectiva para pedirle a todos que puedan tener uso de mascarillas. Cuando tú haces la mascarilla de forma artesanal, sale mucho menos que mandarla a comprar a otros lados. Entonces, y tiene más cariño, entiendo también, pues hay una dedicación y hay un amor además porque el prójimo también se cuida, así que se agradece enormemente a todos esos vecinos que están colaborando, ya sea con mascarilla, algunos están sanitizando, al vecino que está ayudando con los guantes, al vecino que reta al otro porque sale a la calle, todos aportan a que salgamos de esta pandemia. Exacto, así es. Marcelo. Sí. Agradecer nuevamente a Rodrigo Valladares por acompañarnos en este programa. Estamos en línea, nos encontramos en otra oportunidad. Y por cierto, la nota o la noticia que acaba de dar Rodrigo está en nuestro sitio web www.tropezón.cl para que pueda buscarnos y pueda estar informado de la contingencia de Cerro Navia y también de la comuna de Pudahuel. Nos encontramos en otra oportunidad y muchas gracias por comentarnos y seguirnos. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, chao.